Does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God. That looks like a second plane. So you have no idea right now? There's another one. Another plane just hit. Right? Oh my God. Another plane has just hit. Seguramente todos aquí conocemos los atentados al World Trade Center, un suceso que marcó al mundo y sobre todo a los vuelos comerciales. Un atentado que fue hecho con el fin de atacar a América. O al menos, esa es la versión oficial por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, teorías de conspiración hay muchas, de las cuales, una de las más famosas fue que el propio gobierno estadounidense planeó todo este suceso. Hoy te vengo a traer datos y misterios sumamente cargados, incluyendo un dato sobre el dueño de las Torres Gemelas, el cual rara vez se cuenta, ya que se podría decir que paradójicamente, él fue el más beneficiado por la destrucción de sus propios edificios. Te presento los datos y misterios más perturbadores del 11 de septiembre. Este puesto quizás sea uno de los que más peso tenga, pero se queda aquí porque no tiene relación directa con el 11 de septiembre. Verás, después de los atentados, Estados Unidos declaró la guerra contra el terrorismo, más específicamente el grupo Al-Qaeda, junto con el régimen talibán, todo esto en Afganistán ese mismo año. Posteriormente en 2003, George W. Bush argumentó que Saddam Hussein contenía armas de destrucción masiva, además de tener vínculos con la misma organización que derribó a las Torres Gemelas, por lo que representaba un peligro, ya que podría ocurrir otro ataque similar. Por ende, en marzo de 2003, comenzó la invasión a Irak. Esta es la versión más conocida, aunque claro, sabemos que nunca hubo tales armas. Sin embargo, hubo un hombre con gran peso en el gobierno que ya lo había dicho. Te explico, parte del apoyo de Estados Unidos para invadir Irak, vino del Reino Unido, quienes hicieron labores de inteligencia para corroborar las supuestas armas y confirmar la versión del gobierno estadounidense. Para 2003 la BBC hizo un reportaje con el periodista Andrew Gilligan, en el cual la persona anónima afirmaba que el gobierno británico había mentido en los reportes de inteligencia, entre que las pruebas eran falsas y manipuladas, con tal de invadir al país. Posteriormente a esto, se descubrió la identidad de la persona anónima, David Kelly, quien era un científico y un experto en armas para el ejército británico, quien colaboró con su propio gobierno en toda esa red de supuesta inteligencia. Claramente no dejó bien parado al gobierno del Reino Unido, por lo que al poco tiempo, el hombre quien después de la guerra se supo que decía la verdad, murió en circunstancias misteriosas, catalogadas como un accidentoso suicidio. Si bien este dato no tiene conexión directa con el 11 de septiembre, sí que lo hizo de forma indirecta. Este puesto está ocupado por muchas de las coincidencias, y seguramente más de una conocerás, ya que de aquí surgen las teorías más famosas de que todo fue planeado. Por ejemplo, antes del 11 de septiembre, curiosamente el Mossad israelí, los servicios de inteligencia alemanes, y la propia CIA, ya habían advertido que tenían informes sobre posibles ataques con aviones ese día, y a pesar de todo esto no se actuó preventivamente, además de un mal manejo de la situación durante el 11 de septiembre. Casualmente ese mismo día, funcionarios clave del gobierno cancelaron sus vuelos, y justamente ese 11 de septiembre, el ejército de los Estados Unidos realizaba simulacros sobre secuestros hacia aviones, por lo que durante el verdadero atentado, se pensaba que era parte del simulacro, por lo que tampoco actuaron debidamente. Por último, antes de los atentados, en marzo de ese año, la serie The Lone Gunmen estrenó un episodio piloto donde casualmente un avión era tomado, luego dirigido a las torres para estrellarse, como si antelaran qué pasaría.
Todo esto mencionado fue en su mayoría antes de ese día. Ahora, durante los atentados, se pudo rescatar en perfectas condiciones el pasaporte de uno de los secuestradores, así dando origen al país del que provino el ataque y ponerlo en mira, algo muy conveniente. Sin embargo, para esto, el pasaporte tuvo que haber sobrevivido a temperaturas de hasta 1000 grados centígrados, temperatura registrada en las torres, explosiones, y todos los escombros caídos, encontrado en casi perfecto estado. Además, sobrevivientes, entre ellos trabajadores y bomberos que entraron a los edificios, aseguran que en varios pisos y sobre todo inferiores, hubo explosiones inexplicables. Esto se respalda con los heridos, ya que tenían heridas que se hacen al estar cerca de explosiones. Otro gran misterio es el World Trade Center número 7, un edificio el cual jamás fue golpeado, colapsó sin razón aparente. Posterior a las caídas, las autoridades limpiaron de forma exhaustiva los escombros, y los llevaron a Asia como chatarra, impidiendo sus análisis o algún estudio. Y quizá la menos comentada, familiares de Bin Laden tenían lazos económicos con el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, los cuales, fueron evacuados en vuelos privados hacia su país de origen, todo esto a pesar de tener estrictamente el espacio aéreo cerrado. The second building that we witnessed the airplane enter had been, the top half had been fully involved in flame. Lo siguiente está ocupado por datos reales ocurridos durante ese día. Como ya dije, las temperaturas superaban los 1000 grados centígrados dentro de las torres. Algunos sobrevivientes describen cómo el aire literalmente quemaba por dentro al respirarlo, la piel se quemaba, y salían ampollas, esto incluso sin estar tan cerca de los lugares incendiados. Había restos óseos y de carne por varios lugares, por ejemplo con el derrumbe de los dos rascacielos, se encontraron restos humanos en azoteas de incluso 200 metros de distancia, y quizá lo más escabroso, algunos restos óseos eran pequeñísimos, del tamaño de monedas. Incluso a día de hoy, aunque rara vez, a veces se encuentran aún restos mayormente óseos, pero incluso restos encontrados desde hace buen tiempo, siguen sin ser identificados. Aproximadamente más de 1100 personas siguen sin restos identificables, cosa que indica que algunos literalmente se desintegraron, e incluso los restos que fueron identificados de personas, literalmente solo son fragmentos de dientes o huesos. Otro dato es el olor del humo, no solo era tóxico, sino que tenía un olor particular, a carne quemada, literalmente así lo describían, y lo peor de todo fue a largo plazo, más de 4000 rescatistas y sobrevivientes murieron en años posteriores, esto debido a la inhalación de los gases. Niños quedaron huérfanos, ya sea de uno o ambos padres, ya que perecieron en las torres, y se estiman entre 3000 niños. Y quizá el dato que más perturba a las personas que estuvieron justo debajo de la torre, el sonido de los saltadores, estimados en 200 personas, quienes decidieron aventarse al vacío, sabiendo su destino, producto del calor infernal. Los bomberos y policías describen el sonido como lo peor que escucharon y vieron, presentando pesadillas y depresiones al poco tiempo. Incluso una de las historias más tristes, es como un bombero vio como una pareja saltó del edificio, abrazados en todo momento en el aire el uno del otro, presenciando su caída. Por supuesto esto fue tan lamentable que uno de los bomberos falleció por ser aplastado por otra persona que cayó del cielo. Estos son solo algunos de los datos reales más escabrosos. Probablemente ya habías escuchado anteriormente que Osama Bin Laden fue creado por el gobierno de los Estados Unidos, sin embargo aquí te contaré parte de una versión más fiel a la realidad. Primeramente nos debemos remontar a la Guerra Fría, con la llegada de la Unión Soviética a Afganistán, hace que Bin Laden se une a los muyahidines, una especie de resistencia armada contra el comunismo, ofreciendo dinero y recursos a la resistencia, ya que Osama venía de una familia adinerada.
Ahora bien, gracias a esto incluso Estados Unidos lo ve como un guerrero libertador. En pantalla incluso verás cómo sacan una nota periodística poniéndolo como un héroe, por lo que el gobierno estadounidense le da más dinero, armas y entrenamiento a él y a su grupo de mujahidines, con el fin de detener el comunismo en Medio Oriente. Para este punto ya podemos ver cómo la misma CIA había entrenado a Bin Laden y sus hombres, dejándolos incluso con todas las armas que les habían dado. Posteriormente ganarían la batalla contra la Unión Soviética, y los miembros de los mujahidines, que seguían la visión de Osama, le eran leales a él. Gracias a esto se fundó el grupo conocido como Al-Qaeda, básicamente transformándose ahora en esta organización. Años posteriores, con la presencia de soldados estadounidenses en suelo musulmán, Bin Laden sería uno de los autores del atentado del 2001. Hemos llegado a la conspiración máxima. Al principio del video te nombré al dueño de las torres, y eso es lo que veremos aquí. Larry Silverstein es una pieza clave, ya que el 24 de julio de ese año, a solo 6 semanas del 12 de septiembre, Larry compró las torres por $2,4 mil millones, y muchos señalan que por más de 30 años, jamás las compró, sino hasta poco antes de la desgracia. Posteriormente ambas torres fueron aseguradas, en un contrato que hasta hace poco había incluido ataques terroristas en su contrato, esto a pesar de que en los 90, las torres ya habían sufrido otro atentado. Y quizá la coincidencia más grande de todas, el señor Silverstein trabajaba y desayunaba desde temprano en el piso 107 de la Torre Norte, y casualmente ese 11 de septiembre había tenido una cita médica. Además cabe decir que sus hijos también trabajaban en las torres, quienes tampoco se presentaron a trabajar ese mismo día. Teniendo todo esto, después de la tragedia, el señor Larry, gracias al seguro, cobró más de $4,5 mil millones tras el suceso, casi duplicando la inversión, y convirtiéndose en el pago más grande de seguros en la historia de los Estados Unidos, sin lugar a duda convirtiéndose en el hombre más beneficiado por este suceso. Siendo esta la teoría de conspiración más señalada por los eventos. Hasta aquí.